Buenas tardes. Hoy hablaré acerca de los distintos tipos de inteligencia. Para hablar de los tipos de inteligencia, primero debo definir qué es la inteligencia. Y antes de hablar de dicha definición, primero se debe definir los términos aptitud y habilidad. Aptitud es una habilidad potencial, una habilidad que todavía no ha sido desarrollada y necesita práctica para ser obtenida y mejorada. Habilidad es toda destreza que no necesita entrenamiento adicional. Son todas aquellas capacidades que ya dominamos. Ambas se relacionan fuertemente a la inteligencia, pues esta se define como la capacidad para aprender, entender o lidiar con nuevas situaciones. O sea, es la facultad de poder convertir una aptitud en una habilidad. También se puede definir como la capacidad de manipular el propio ambiente o de pensar de manera abstracta y medida bajo criterios objetivos. Ejemplos de ellos sería poder manipular herramientas, instrumentos musicales o hasta el propio cuerpo, así como la resolución de problemas matemáticos, solucionar problemas de la vida o entender las emociones propias y ajenas. Howard Gardner, graduado de Harvard, propuso una teoría llamada la teoría de las inteligencias múltiples, la cual se basa en que la inteligencia que posee una persona puede ser calificada según sus habilidades o aptitudes específicas. Acorde a esta teoría, se describen los siguientes tipos de inteligencia. Inteligencia lógico-matemática. En esta se implican capacidades tales como la de realizar operaciones matemáticas, clasificar o calificar cosas según sus características y crear hipótesis y conclusiones lógicas. Ejemplos de este tipo de inteligencia pueden ser Albert Einstein, Carl Gauss o Dmitri Mendeleev. Inteligencia lingüística. Esta inteligencia se relaciona al dominio escrito o hablado de la palabra. Se relaciona a aspectos como la redacción, el lenguaje y la retórica. Ejemplares de esta inteligencia serían Stephen King, Edgar Allan Poe y Martin Luther King. Inteligencia corporal kinestésica. Es la capacidad de usar nuestro cuerpo para expresar emociones o sentimientos, o también para producir o transformar cosas. Refiere a nuestra capacidad para darnos a entender con el cuerpo o de realizar diferentes actividades que requieren cierta fuerza, destreza, flexibilidad y coordinación. Ejemplos que podemos encontrar en la vida pueden ser Lionel Andrés Messi, Michael Phelps o Maddie Ziegler. Inteligencia espacial. Se refiere a la capacidad de procesar la información del espacio en 3 dimensiones. Es aquella inteligencia propia de arquitectos o escultores. Y ejemplos que podemos encontrar a través de la historia son Miguel Ángel o Philip Johnson. Inteligencia musical. La inteligencia musical es propia de aquellas personas que son sensibles a los ritmos, melodías, tonos y timbres. Estas personas son capaces de entender, componer y ejecutar música. Destacan prospectos tales como Mozart, Johann Sebastian Bach y Beethoven. Inteligencia interpersonal. Es la capacidad de distinguir los sentimientos, intenciones o estados de ánimo del prójimo según sus expresiones, gestos y tono de voz. Tienen una buena capacidad de convencimiento. Ejemplos de ellos son Mahatma Gandhi, Nelson Mandela y Charles Chaplin. Inteligencia interpersonal. Es la capacidad de comprenderse uno mismo, las propias motivaciones, sentimientos y la raíz de estos. Ejemplos de esta inteligencia son Carl Jung y los Dalai Lama. Y por último tenemos la inteligencia naturalista. Esta inteligencia se caracteriza por la capacidad de distinguir, clasificar y manipular los elementos del medio ambiente y tener conciencia de la importancia de los mismos. Ejemplos pueden ser biólogos, botánicos, zoólogos o naturalistas. Entre las personalidades que se caracterizan por este tipo de inteligencia pueden estar Stephen Hillenburg, Charles Darwin o Berta Cáceres. Y también se estima que Leonardo DiCaprio tiene este tipo de inteligencia dadas sus contribuciones al medio ambiente. En conclusión, podemos decir que la inteligencia no se limita solamente a la capacidad de resolver operaciones matemáticas o de llegar a conclusiones lógicas.
sino que se ve manifestada a través de las diferentes habilidades que demuestra cualquier persona a lo largo de su vida. Espero que con el video se haya logrado comprender tanto la definición de inteligencia como las diferentes inteligencias que las personas pueden manifestar. Sin más que añadir, muchas gracias por su atención y buen día.